Estamos en nuestro día 333, en el libro 46 de la Biblia, ya en la recta final. Vamos a comenzar hablando del capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Ignoramos acerca de los dones espirituales. Fíjense que el Señor no quiere que nosotros ignoremos sobre los dones espirituales. Existen 28 versículos en la Biblia que mencionan el término y 32 versículos que hablan del don. En el Nuevo Testamento hacen referencia a lo siguiente, fíjense. Primero, que los da el Señor como Él quiere. Son irrevocables, que nosotros debemos procurar abundar en ellos, no descuidarlos y ministrarlos a otros, pero estrictamente para edificación de la iglesia. Los dones se usan conforme a la medida de la fe. Tercer punto. Se mencionan diferentes dones. En Romanos 12 se habla de que, según la gracia de Dios que nos es dada, úsese el don de profecía conforme a la medida de la fe. El que exhorta, es decir, el don de la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En este capítulo de 1 Corintios 12 se dice que existe la palabra de sabiduría, también la palabra de ciencia, según el mismo espíritu, fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. A otros se les puede dar el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Observemos que los dones solamente tienen significado en la medida en que los consideramos y los usamos para la edificación del cuerpo de Cristo, como ya dije. Hagamos un inventario de las enseñanzas que nos ofrece el capítulo sobre el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 13. El amor es un camino más excelente que los mejores dones. Hemos considerado esta verdad. Yo he escuchado mucha gente diciendo, yo quisiera tener el don tal, a mí me gustaría tener el don tal, pero verdad que yo no he escuchado a nadie diciendo que quisiera tener más amor. Y el Señor dice que es un camino más excelente que incluso el de los dones. ¿Qué somos nosotros sin amor? Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? Y ahora vemos por espejo, dice el verso 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. 1 Corintios 14, deseen ardientemente los dones espirituales, pero deseen aún más ardientemente profetizar. Es necesario profetizar, enseñar la palabra. Profetizando hablamos su palabra en nombre de Dios. Procuren profetizar, procuren hablar la palabra, hablar en nombre de Dios. No se refiere solo a eventos futuros, aunque sí hay profecías en la Biblia que se refieren a eventos futuros, pero el término profetizar está referido a la enseñanza de la palabra. Observemos lo que sucede cuando, según nos enseña el Señor, cuando nosotros profetizamos su palabra, es decir, cuando la enseñamos. Se edifica la iglesia, se habla a los hombres para exhortación, para consolación. El Espíritu Santo convence al incrédulo, lo juzga, saca lo oculto de su corazón, de nuestro corazón, y lo hace manifiesto delante del Señor. La profecía es una señal dirigida a los creyentes. Si todos profetizan, los incrédulos o los indoctos serán juzgados y convencidos. Veamos lo que dice el capítulo sobre el hablar en lenguas. Al igual que los demás dones espirituales, son para edificación de la iglesia. Es el don de lenguas para edificación de la iglesia. No habla a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu habla misterios. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Es necesario interpretarlas para que la iglesia reciba edificación. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, que enseñen la palabra. Hablar en lenguas no aprovecha. Si no hay revelación, no aprovecha el hablar en lenguas. Si no hay ciencia, si no hay profecía y si no hay doctrina, no aprovecha. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y siempre tiene que haber alguien que interprete. Si no hay intérpretes, esa persona tiene que callar en la iglesia y solamente hablar para sí mismo y para Dios. Por hombres, esta es una profecía. Por hombres de lenguas extrañas y por bocas extrañas hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. No impidan el hablar en lenguas. Finalmente, esto es lo que afirma el capítulo. También el Señor nos manda a tener discernimiento de la palabra, no ser niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar y que pensemos de acuerdo con la palabra. Cuando nos reunamos, todo debe ser para edificación. Si tenemos salmos, doctrina, lengua y revelación, todo debe ser para edificación. Oremos. Padre, enséñanos a amar tu palabra porque es lo único que va a permanecer. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Padre, bendito sea tu nombre. Tus siervos Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, nuestra meta son 365 días con la palabra y nos faltan solo 32 días para terminar nuestro proyecto este año. Dios te bendiga.